Bueno, muchas gracias, Rolando. El título de esta transparencia es el título del evento. Trabajo en la relación Estado-Sociedad de la universidad. Luego también el título habla de los ingresos del personal. Sirve como contexto, como abreboca, asuntos, vamos a decir, más vinculados al tema económico, salarial, prestacional que van a presentar nuestros estimados compañeros de panel. Yo me voy a ocupar de lo que aparece acá en esta transparencia, ¿no? Esos 5 puntos, ¿no? Estado y trabajo, una transparencia, las condiciones políticas, económicas y sociales, otras, mercado laboral, relaciones de trabajo y universidades. Vamos con la primera, ¿no? Estado y trabajo. Aquí aparece el lado izquierdo, en donde están literales ABCD, el tipo de Estado que nosotros conocemos históricamente, sea la sociedad venezolana o la sociedad de cualquier país latinoamericano, casi todos los países del mundo, ¿no? El Estado moderno, el Estado liberal. ¿Cómo era el tema trabajo en el Estado liberal? Ahí fue cuando surgió el llamado problema laboral, que aquí en Venezuela se usó mucho la expresión la cuestión social. ¿Y cómo eran las relaciones de trabajo? Eran desconocidas. No se aceptaba la organización de los trabajadores, se rechazaba. ¿Quién la rechazaba? El Estado, la monarquía o el Estado colonial y el patrono, el patronato, ¿no? Muy tradicional, por supuesto. Y eso se llama, en relaciones de trabajo, unitarismo. Eso cubre un periodo de la historia del mundo, la historia venezolana, y luego se pasa al Estado social, cuya expresión económica es el keynesianismo y cuya expresión en las relaciones de trabajo es el pluralismo. Con el pluralismo se reconoce a la representación de los trabajadores. Se crean las leyes, se crean las constituciones con contenido representativo, surge la OIT, aparecen los convenios internacionales del trabajo, y aparece económicamente también, especialmente después de la Segunda Guerra, los años dorados, que para Venezuela fue un poco más tarde, pero también nosotros vivimos los años dorados, o sea, en términos de condiciones de trabajo, de desarrollo social. El Estado social nuestro existió, pues. Y de ahí pasamos al Estado neoliberal, que en Venezuela no tuvo un gran desarrollo, porque realmente fue el segundo gobierno de Pérez el que hizo propuestas que no pudieron materializarse por el rechazo y por mal manejo de la situación, y el mismo Caldera II también empujó algunas políticas neoliberales. Y con las políticas neoliberales las relaciones de trabajo sufren un frenazo, ¿no? El frenazo es en algunos países desmontaje, porque hay que tener presente que algunos países entraron en el Estado neoliberal al tiempo que entraron en el autoritarismo. Y claro, el desmontaje fue acelerado y profundo. Y del Estado neoliberal pasamos a esta etapa que estamos viviendo, en lo que va del siglo XXI, de democracias frágiles al autocratismo, o si no, situaciones híbridas. Venezuela está conceptualizada en todos estos organismos y esfuerzos académicos de clasificaciones de los estados como un país autocrático, autocratismo, ¿no? Y el autocratismo, con las relaciones de trabajo, tiene un conflicto muy serio, que no reconoce la autonomía de los actores laborales, de los actores sociales. Y obviamente la autonomía de una entidad encargada de la formación de profesionales, del gran talento y de agendas de investigación, tampoco va a conseguir la empatía del Estado para el desarrollo autónomo. Cualquier país con autocratismo establecido, hay 2 o 3 perdedores que son profundamente estremecidos, ¿no? Uno es el movimiento de los trabajadores y con ello las relaciones de trabajo, y otros son las universidades. Las empresas también sufren, pero consiguen cómo, vamos a decir, bandearse, cómo superar el vendaval. De hecho, pues, Fede Cámara fue muy hostigada en un momento dado. Creo que con la presidencia y aquella acción de Pedro Carmona, pues también se ganó sus puntos para el hostigamiento. Pero luego ha tratado de superar. Sin embargo, la CTV de aquel entonces, del 2001, no ha logrado superar el golpe que sufrió, fue un golpe muy severo, ¿no? Entonces, pérdida de autonomía y sometimiento de universidades, de las relaciones laborales y del movimiento de los trabajadores, es una cuestión, vamos a decir, está como un resultado universal en un estado autocrático, ¿no? Ahora, condiciones sociales y económicas, aquí tenemos, ya dijimos, el contexto autoritario, y el contexto autoritario determina
un comportamiento opaco, que pasa por la eliminación del balance de poderes, que pasa por la ausencia de registros, las universidades acosadas, la carrera académica, la academia, como bien lo sabe todo el mundo, y la universidad y aquellas en proceso de autonomía que buscan una comunidad democrática, participativa, de libre pensamiento, de acceso amplio a todos los estratos y categorías socioeconómicas. Es la mejor expresión de democracia que tuvo la llamada Cuarta República, ¿no? De la universidad y su funcionamiento. Y eso se ha perdido, ¿no? O sea, que no solamente la pérdida del tema salarial, que es importante, ¿no? Sino la carrera académica, pues la institución. Y claro, y toda la institucionalidad que crea un Estado autoritario no va a abrirle campo pues, a una universidad autónoma, correcto, o a un sindicalismo autónomo, o a unas relaciones laborales autónomas, en absoluto, ¿no? Y con todo eso ocurre que el trabajo pierde centralidad. El trabajo pierde centralidad. Y aquí con la siguiente transparencia, ¿no? El trabajo pierde centralidad porque lo que el trabajo le da a la persona no le da lo necesario para mantenerse, para que se reproduzca la fuerza de trabajo que uno gasta ejerciendo jornadas. Entonces, perdón, aquí tenemos una invasión. Correcto, alguien está hablando y con el micrófono abierto. Aparte de que molesta, nos quita tiempo. Ok, ya parece que superó, ¿no? Bueno, decíamos que el trabajo pierde centralidad, pero fíjense que esa frase yo sé que puede generar unas creencias distintas al propósito de lo que lleva esta presentación, porque también se ha dicho que el trabajo pierde centralidad por las revoluciones tecnológicas que sustituyen trabajos tediosos, trabajos monótonos por otros trabajos, aunque también crean sus trabajos monótonos. Eso en la realidad a la cual nos ocupamos, estamos analizando, no se trata de eso, ¿no? Y también hay una percepción de los postmodernistas de la pérdida de centralidad del trabajo, porque se habla de la sociedad de consumo y la sociedad del ocio. Pero para hablar de sociedad de consumo y sociedad del ocio, hay que haber llegado a unos estados de nivel productivo muy exquisitos, de lo cual estamos absolutamente distantes, ¿no? Igualmente, pierde centralidad el trabajo cuando un PIB que llegó a tener 300.000 millones de dólares, hoy ha estado por debajo de 50, o sea, entre 50 y 60. Nada. Venezuela fue la cuarta economía latinoamericana a lo largo de 4 décadas, y en los últimos 10 años pues, estará ocupando el lugar 14, 15. ¿No? Y luego la pérdida de los salarios, toda la inestabilidad y escepticismo que esto produce, ¿no? Bueno, continuando con esta afirmación de la pérdida de la centralidad del trabajo, eso para nosotros como personas es sumamente serio, porque nosotros vivimos del trabajo, no vivimos del capital, no vivimos de la propiedad. Y la universidad le ofrece a la sociedad gente calificada que va a vivir del trabajo, que excepcionalmente alguno logre acumular suficiente para tener una empresa, eso no es el caso mayoritario, ¿no? Entonces, nuestro mercado laboral, que es hacia donde se dirige el producto de la formación universitaria y hacia donde también va la innovación, hacia donde también va los hallazgos tecnológicos en ciencias sociales. Pero fíjese que hoy la población económicamente activa cada vez es más pequeña, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el trabajo no es atractivo. Hay desalentados, hay gente que prefiere cuidar a la familia, hay gente que prefiere no hacer nada, porque el trabajo no compensa. La informalidad siempre ha sido grande en nuestro país y cada vez será más grande, ¿no? Y lo otro que pasa en un régimen autoritario es que se produce un fenómeno de más empleo público que privado. Pero de verdad que mucho de ese empleo público es como gente que va a cobrar o que no tiene unas tareas específicas y no rinde cuenta. O sea, mucho, como decir, mucha militancia que se le satisfacen aspiraciones porque se utilizan para otros propósitos, nada que ver con
los servicios públicos, con lo productivo. Entonces hay más empleo público que privado. Y lo otro que esos niveles salariales, esas precarizaciones y esas prestaciones perdidas, cosa que se analizará más adelante por mis compañeros, igualmente pues coloca al trabajo en una situación de subcompensación. Y lo otro que también da lugar a la afirmación, la pérdida de centralidad del trabajo, es que la gente que se nos va, 6 millones de personas, es fundamentalmente gente en edad activa, en edad de trabajar, con las mejores capacidades, la energía, el vigor de la edad, etcétera, ¿no? Y nos va dejando un país con un promedio de población alto. Nosotros vamos a llegar muy rápido, ya lo perdimos, el bono demográfico, que es una gran oportunidad para poder contar con más gente en edad activa que pasiva. Y bueno, ¿y esto qué pasa con las relaciones de trabajo? Claro, las relaciones de trabajo se erosionan por un conjunto de factores, entre los cuales el autoritarismo es uno, pero también las relaciones de trabajo en su seno, pues, tienen comportamientos y tienen funcionamientos que contribuyen a la fragilidad, ¿no? Entonces, las tasas, por ejemplo, de sindicalización y las tasas de cobertura de la negociación colectiva en estos momentos son muy, muy bajas. El gobierno no las mide ni se ocupa de eso. En COVID tampoco se está ocupando de eso. Por ahí, por el año 2014, cuando el primer ENCOVE o el segundo ENCOVE, aparecieron tasas de 9%. Pero ven ustedes todo lo que ha pasado en materia del sistema productivo del año 2016 a hoy. Se ha achicado enormemente. Entonces, una tasa de sindicalización de hoy, si se midiera, ¿no? Yo creo que no sube, no pasa del 5%. Entonces, esto es una derrota para el movimiento de los trabajadores, a un nivel de achicamiento tan extremo, ¿no? En el caso del empresariado pueden decir otro tanto. Habían 12.000 empresas, digamos, en las estadísticas de Conindustrias, hoy hay 2, pero las propiedades existen. El caso del trabajo es que el trabajo no puede acumular, el trabajo tiene que ejercerse, porque si no se pierde la vida. No hay acumulación de trabajo, tú no lo guardas en una caja fuerte o en un fondo. Y luego, con esa sindicalización intervenida, fragmentada y debilitada, las relaciones de trabajo nuestras han pasado como, llevan un camino regresivo, históricamente regresivo. Si pasamos de unitarismo a pluralismo, en Venezuela se ha pasado de pluralismo a unitarismo. O sea, el camino del cangrejo o del alacrán, no sé cuál es de estos animales, se asocia con el camino al revés. Y claro, hay una expresión de todo eso pues en el autoritarismo en los entes estatales y el intervencionismo estatal en privado. Diálogo y tripartismo son palabras que se usan de manera retórica, ¿no? Demagógica, ¿no? No hay tal cosa, ¿no? Sino el informe de la comisión de encuesta de la OIT no hubiese sido tan claro, tan contundente como fue, cosa que ustedes lo conocen. Bueno, llegamos entonces a nuestra última transparencia. Universidades. La resolución de sus dificultades en lo laboral pasa por reestructurar. Este es un problema que se escapa de la universidad. Yo creo que hace falta un pacto social, un contrato social para plantearse la recuperación y la estabilización del Estado de Derecho y de democracia. Y en el seno de ese gran pacto, la recuperación de las universidades como organismos rectores de la ciencia, la tecnología, la formación y la investigación. Y no al Estado marginal en el cual se les trata y se les castiga, ¿no? Porque ni siquiera en las universidades que el gobierno ha creado, las experimentales, tipo UNEFA bolivariana, tienen tal estatus, pues son marginales. No hay una ubicación de una universidad en la categoría que corresponde a la Venezuela previa, que aún habían unos señalamientos, pero había un papel importante, ¿no? Y todas estas instituciones, que sería el literal C del mundo de la institucionalidad del trabajo, igualmente están comprometidas, están alteradas, están deformadas, ¿no? Administración del trabajo, la justicia laboral, la gestión laboral en las entidades públicas y la representación de los trabajadores. Y con la representación de los trabajadores igual cabe pues una autorreflexión sobre la representación de los trabajadores en todas las instancias, incluyendo las universidades, ¿no? Y en lo inmediato, yo creo que en lo inmediato, el informe de la Comisión de Encuesta de la OIT es un gran instrumento que fue elaborado con mucha seriedad
y que debemos adherir a él, debemos recordarlo, ponerlo sobre el tapete, la mesa, tomarlo como referente. Y nosotros, a pesar de que la Universidad de Carabobo ha desaparecido de algunos de los índices universitarios, ¿no? Y la UCB, que estuvo en los niveles 25, 30, se aparece en uno de estos rankings, aparece de 300, ¿no? Y la Simón Bolívar en algunos rankings ha desaparecido. La del Zulia también ha desaparecido. Pero vean que algunas universidades han mejorado en esos rankings, como el caso de la Católica, lo aplaudo. El caso de la Metropolitana, igualmente lo aplaudo. Porque con todo el tema del autoritarismo, tienes más margen de acción como universidades privadas que las que tienen las públicas. Nosotros tenemos una diáspora, que ya lo mencionó el vicerrector, y tenemos un deterioro total, ¿no? Total. O sea, nosotros no sabemos si podemos funcionar en el futuro. Claro, siempre la universidad es necesaria para la sociedad, por todas las razones que aquí esta audiencia conoce bien. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Vaya, yo no tengo la respuesta, ¿no? Pero el cuadro es muy complejo, muy complicado. No sé si agarré 15 minutos o me pasé, pero estoy contento con el tener el intercambio con ustedes. Ya estaré atento a las preguntas. Así que gracias. Bueno, muy bien, Héctor. Tu conferencia sirve para contextualizar todo lo que en cierta medida vamos a